A ver, vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva y me interesa mucho entender esa dicotomía entre enfermedad pulmonar obstructiva y restrictiva. Básicamente en la primera el aire entra pero no sale, se queda atrapado el aire en el pulmón y por eso hay una obstrucción de aire dentro del pulmón. Y en la enfermedad restrictiva hay una restricción, el aire no entra porque está restringido de entrar, por decirlo así. En una radiografía es probable que en un patrón restrictivo pues no vea cambios, en el obstructivo tal vez también, pero sí que es cierto que una enfermedad obstructiva, como el pulmón puede estar lleno de aire, pues veo eso, una hiperinsuflación. Entonces quisiera un poquito hablar acerca de eso. Voy a empezar recordando cómo es que el aire queda atrapado en el pulmón. Y es una combinación de cosas. Primero, una falla en el flujo de aire en la vía aérea. Esto es un bronquio seccionado. Podemos ver ahí los anillos cartilaginosos, la parte de la sección para poder observar. Y tiene varios componentes. La pared bronquial tiene una serosa con vasos sanguíneos. Tiene una capa muscular, músculo liso, que por ser músculo pues se contrae y se relaja. Y eso permite que aumente o disminuye la luz. Y también tiene un epitelio mucoso, es una mucosa. Y el epitelio, para los que les gusta la histología, es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudo estratificado, porque en los cortes parece que estuviera estratificado, pero no lo está, son en realidad células columnares con cilios. Y entre las células hay glándulas, las glándulas producen moco, y ese moco, cuando hay inflamación o algún agresor, ese moco mueve la basura, por decirlo así, y los cilios se encargan de mover ese moco hacia afuera. Cualquier cosa que produzca lesión de este epitelio respiratorio podría no solamente producir menos movilidad o una hipofunción de estos cilios, sino la desaparición de ellos, si hay un proceso cicatricial, por ejemplo. Efectivamente, una contracción del músculo liso de este bronquio y la hipersecreción de moco y la poca movilidad o la poca capacidad de sacar ese moco generándose tapones, todo esto va reduciendo la luz bronquial y esto hace que el paciente sienta que se está ahogando, que el aire no le entra y que tiene el pecho cerrado. Y aparte de eso, la reducción de la luz produce un sonido del aire al pasar que es como un silbido, una sibilancia, el sibilante. Y ya, entonces aquí podemos tener en pocas láminas creo que hemos podido explicar preguntas importantes que hay que hacerle al paciente en quien sospechamos una exacerbación de su enfermedad obstructiva. Si en el pecho cerrado está produciendo más moco del habitual, hay cambios en las características de ese moco, usted está tosiendo más y por supuesto, me falta una, sibilantes. ¿Usted se escucha sibilante? ¿Usted se escucha ahí como que hay un gatito adentro? ¿Como usted se escucha que le silba o le ronca el pecho? Entonces todas estas cosas me ayudan a saber si es que estoy enfrente a una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva. No solamente el EPOC, sino el asma también. Muy aparte de que al paciente le pueda faltar aire. Es el componente mecánico de la vía aérea, pero también está el componente enfisematoso, que es el daño del tejido alveolar. El alveolo es la unidad funcional del pulmón y es la parte donde ocurre el intercambio gaseoso, donde el gas oxígeno del aire pasa a la sangre y donde el gas CO2 pasa al árbol bronquial para ser exhalado. Y lo que sucede es que cualquier cosa que inflame de forma crónica al alveolo hace que este alveolo pierda su estructura. Se vuelve una estructura, un saco sin compliance, sin elasticidad. Es un saco así sin tono, totalmente pierde esa elasticidad que le caracteriza al alveolo. Y entonces cuando entra el aire se queda ahí, no sale. Y tampoco el capilar funciona, entonces no hay intercambio gaseoso, el CO se queda en la sangre. Empieza el paciente a retener ácido carbónico. Y pues son las complicaciones de un EPOC con una insuficiencia respiratoria mixta. Los inflamantes, por decirlo así, más comunes en nuestro medio, por supuesto el tabaco, pero también hay otros tipos de humos tóxicos y por supuesto los pacientes que tienen déficit de alfa-1 que tendrán un enfisema de muy joven, de edad joven, es importante buscarlo. Y bueno, esa es la parte del enfisema. Finalmente quisiera complementar la parte de la biofísica con esta lámina. Aquí tenemos otra vez el bronquio seccionado, pero en esta oportunidad es un bronquio con una luz muy pequeñita. Vemos como un edema de la pared, con una constricción muscular bronquial y con mucha producción de moco que reducen al máximo o al mínimo la luz bronquial. El aire entra pero no sale. ¿Pero por qué es que no sale? Hay muchas teorías que buscan explicar por qué es que el aire queda atrapado en el pulmón.
por qué queda atrapado en los alvéolos y por qué queda atrapado en la vía aérea. Tenemos el componente alveolar, donde la pérdida de la compliance, la pérdida de esta elasticidad del alveolo hace que el aire se quede ahí, pero también el principio de Bernoulli, que es un principio físico, biofísico, que habla del aire que pasa en un tubo. Si yo tengo un tubo y pasa aire, pasa un fluido por ahí, si el fluido pasa a grandes velocidades, la presión dentro de la luz hace que se reduzca, ¿sí? La presión disminuye dentro de la luz. Si yo toso con fuerza, disminuye la presión dentro de esa luz y las paredes tienden a cerrarse más. Podríamos decir que la tos o la gran velocidad de paso de aire por esa vía aérea ya pequeñita hace que se colapse. Entonces hay muchos factores que hacen que el aire se mueva menos dentro de ese tórax. El paciente empieza a inhalar antes de haber exhalado todo el aire y se va acumulando y atrapando aire en esos pulmones. El componente obstructivo mecánico junto con el enfisema alveolar pues produce ese atrapamiento aéreo progresivo. Esta lámina es una comparación del tórax. Estos tórax yo he tratado de representar tórax normales, ¿sí? Es un tórax en estado basal, después de una exhalación, y un tórax en inspiración. Un poquito exagerado, caricaturesco, pero lo único que quería decir y que quede claro y representado en este dibujo es que las costillas se van acercando porque los músculos intercostales van tirando hacia arriba. Entonces las costillas se mueven hacia arriba y hacia afuera y hacen que el tórax se expanda hacia afuera, hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás. Y aparte el diafragma también, el diafragma que en un estado basal hace de cama del corazón, pues en la inspiración baja y en conjunto con los movimientos de las costillas y el tórax hacia arriba, hace que se vuelva la cavidad torácica una especie de fuelle donde se produce un vacío que inspira aire. Por eso es que el tórax en este movimiento, el diafragma para abajo y las costillas hacia arriba, el tórax que se expande en sus ejes anteroposterior y laterales, pues hace que el aire entre, sea succionado hacia adentro y los pulmones se van llenando de aire. Muy curioso, el corazón cómo es que en un estado basal está tumbado o acostado sobre el diafragma, sobre su lado derecho. Por eso es que muchas veces un infarto inferior pues se lleva el ventrículo derecho y a veces también el nodo sinusal, que está en el lado derecho del corazón, por decirlo así, en las cavidades derechas. Pero claro, el corazón está como acostado ahí en el diafragma. Ahí, cuando viene la inspiración, el corazón cae, como que se vuelve como una gotita. Eso es lo normal, esos son tórax normales en inspiración y expiración. Pero un tórax hiperinsuflado, afectado por la retención, por el atrapamiento crónico de largo tiempo de aire, es un tórax cuyas costillas dejan de ser oblicuas hacia abajo y adelante y empiezan a horizontalizarse y a separarse entre ellas, porque el aire hace efectivamente que son pulmones que son verdaderos globos, por decirlo así, y hacen que ocupan tanto espacio que van separando las costillas y las van horizontalizando. Un tórax insuflado, hiperinsuflado en los radios X se ve así, indudablemente. Y el diafragma plano, por supuesto, el diafragma aplanado y el corazón en gota, que parece una gotita porque el ápex queda hacia abajo por ese espacio que ha quedado debajo de él. Eso es más o menos cómo va quedando el tórax y eso es una representación de la expansión antero-posterior también, el aumento del diámetro antero-posterior de un tórax de un retenedor de aire, es el tórax de un enfisematoso. ¿Cómo es que hacemos el diagnóstico de la enfermedad obstructiva? En realidad yo por la clínica lo puedo sospechar, por supuesto por los antecedentes del paciente, pero yo tengo que pedir una espirometría y voy a tratar de explicarlo. Esto ya está explicado en el blog, hay 2 entradas o 3 que hablan de la enfermedad obstructiva y también de la espirometría, pero podemos revisarlo aquí en este video también. Esa es una espirometría y lo que hace es comparar 2 cosas. Primero, antes de irme a la espirometría per se, quiero que esto quede muy claro. Una espirometría es para ver cómo es que el aire sale del pulmón, cómo es que se mueve el aire en esos pulmones. Entonces yo le digo al paciente que exhale fuerte. Le digo, tome aire. El paciente toma aire y luego va exhalando con mucha fuerza. El paciente tiene que exhalar con mucha fuerza. No vale una exhalación suave, lenta. Tiene que exhalar con mucha fuerza durante 6 segundos. Por eso mucho tiene que ver una enfermera que esté muy bien preparada, una enfermera que esté muy bien entrenada, que tenga voz de mando, que sepa cómo hacer que ese paciente realmente haga esta
esta prueba porque tiene que exhalar forzosamente durante 6 segundos. Entonces yo mido cuánto aire ha salido en esos 6 segundos y eso me da a mí la capacidad vital forzada. Es el volumen, la cantidad de aire, el volumen de aire que ha salido en esos 6 segundos y aparte el flujo de aire en el primer segundo. Me hace un pico en ese primer segundo que sale un montón de aire y ese flujo yo lo mido y eso es el volumen expiratorio forzoso en ese primer segundo. Entonces ya tengo dos valores que a mí me van a servir para ver cómo está saliendo el aire de ese pulmón. Tengo, por un lado, la capacidad vital, que es el volumen de aire que salió en esos 6 segundos, y el flujo en el primer segundo, que a mí me da el volumen expiratorio forzado o forzoso en ese primer segundo. Yo creo que son un poco como trabalenguas. Solo recordar que hay que relacionar los dos valores. Saco una división, un ratio, una relación entre el FEV1 y la FVC o la FBC. Y el FEV1 FVC me da un valor. Ahora, antes que el paciente empiece la prueba, yo le pregunto, lo miro y veo qué grupo étnico pertenece, si es hombre o mujer, le pregunto qué edad tiene y cuánto pesa. Y la máquina, el aparato, el espirómetro, me arroja un valor predicho. La máquina me dice, mira, el FEV1 FBC de este paciente debe ser o debería ser tanto. Y ese es mi valor predicho para ese paciente. Y luego que hace la prueba, me sale lo que el paciente ha hecho y comparo. Y si el valor es mayor al 70% del predicho para ese paciente, entonces es una espirometría normal. El problema viene cuando esa relación FEV1-FVC del paciente es menor al 70% del predicho. Cuando esa relación es menor al 70% del predicho, entonces yo hago el diagnóstico de enfermedad obstructiva. Entonces hago el diagnóstico de una enfermedad obstructiva, por supuesto, contando con que tengo una espirometría bien hecha. Eso es un resumen un poco rápido, bastante simplista, siempre me gusta decir, y bastante superficial de la enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, o el asma también, tiene elementos del asma muy importantes. Estas láminas voy a tratar de ponerlas en el blog. Muchos me preguntan en el blog, a ver, yo tengo que agradecer muchísimo que escriban en el blog, que me dejan comentarios y muchas gracias por todas las cosas buenas, a uno le animan a seguir haciendo estas cosas que yo en realidad lo hago porque me divierte, porque me gusta enseñar, resulta que me gusta enseñar y me gusta dibujar y por eso lo hago, a mí me hace sentir bien. Pero lo que sí es cierto es que no pongo los dibujos en alta resolución, en la resolución máxima, porque pues si es que hubiera después una oportunidad de publicar o de buscar algún tipo de remuneración, pues ahí sí utilizaría la super máxima resolución. En todo caso, sí quiero decir que la resolución en la cual se presentan los dibujos en el blog es bastante alta y si se te pixeliza mucho, espera un poco a que descargue la imagen. Cuando la abras sola en una ventana, espera un poco a que se descargue toda porque son un poquito pesadas y verás que la resolución es buena, que no es mala, no es máxima, pero es buena. Bueno, hasta luego.